Gracias, hermanos, qué gusto verlos. Y llegamos a nuestro estudio de la palabra de hoy. Disfrutamos mucho el estudio de ayer con Toño, el miércoles y la semana pasada que estuvo aquí. Como ustedes saben, normalmente vamos versículo a versículo a lo largo de un libro, y eso es lo que estamos haciendo en el libro de Hechos. Sin planearlo, en la soberanía de Dios, hoy llegamos a un texto que trae consuelo a aquellos que están sufriendo, aquellos que quizás han perdido familiares, como hace 8 días nuestro hermano Modesto pasó a la gloria, y estamos partidas en nuestras queridas familias. Pero también aquellos de ustedes que están sufriendo, atravesando situaciones de dolor, quizás no hayan perdido algún ser querido, pero hay dolor en su vida. Y aun cuando no estés sufriendo el día de hoy, vas a estar sufriendo mañana. No literalmente, pero por vivir en un mundo de pecado, salimos de una ola de sufrimiento y entramos a otra debido a que vivimos en un mundo afectado por la caída. Desde Génesis capítulo 3, el hombre a un nivel u otro enfrenta aflicción, aún el cristiano genuino. ¿Por qué? Porque el pecado afecta el mundo y por ello nos enfermamos, por ello morimos y por ello hay injusticia, por ello sufrimos por el pecado de otros y otros sufren por nuestro pecado. Entonces, el día de hoy regresamos a Hechos capítulo 8 y en Hechos 8 recordarán que Dios está cumpliendo lo que Él dijo que iba a hacer en Hechos 1:8. ¿Recuerdan cuando el Señor le dice a los apóstoles, me seréis testigos en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra? Prácticamente aquí en Hechos 8 entramos una nueva sección. Recuerden que en Hechos estamos viendo cómo el Espíritu Santo está extendiendo el reino, usando a los apóstoles en 3 lugares. Capítulos 1 al 7 prácticamente Jerusalén. Capítulos 7 al 12, o más bien 8 al 12, Judea y Samaria. Y del 13 hasta el 28, hasta lo último de la tierra. Y hoy en Hechos 8, aunque el tema central del capítulo es cómo se rompe una barrera racial y pasa el Evangelio de Jerusalén prácticamente a los samaritanos y también a un gentil que es el eunuco etíope, vamos a ver aquí en Hechos 8 3 tipos de personas que te llevan a examinar qué tipo de persona eres. 3 tipos de personas que te llevan a examinar qué tipo de persona eres. Gran parte de lo que veremos hoy, de nuevo sin planear, la soberanía de Dios, tiene que ver con el consuelo. Pero observarán cómo en la soberanía de Dios, en su gracia, nos trae consuelo ante la pérdida de nuestro hermano Ramón, y aquellos que están sufriendo lo verán conforme avanzamos el día de hoy. Vamos a ver entonces a 3 tipos de personas. Vamos a ver en primer lugar un perseguidor, en segundo lugar un impostor y en tercer lugar a un arrepentido. Veamos entonces al primero, capítulo 8, versículos 1 al 3 presenta a un perseguidor, un perseguidor. Ahora es importante recordar que los versículos 1 al 3 son una transición, recuerdan. En el capítulo 7 concluimos con la muerte de Esteban. Lo apedrearon de manera injusta, avalado por el Sanedrín. Fue un linchamiento prácticamente. Esto en Jerusalén. El Evangelio no ha salido de Jerusalén todavía en términos de la iglesia. Recuerden que la iglesia nace en Hechos 2 en Pentecostés y por ahora se ha mantenido el evangelismo únicamente a nivel local, a nivel de Jerusalén. La iglesia a este punto, recuerdan, está constituida únicamente por judíos, únicamente por esa raza de personas, judíos viviendo en Jerusalén. Pero aquí en los versículos 1 al 3 vamos a ver una transición, porque a partir prácticamente del 8:4 en adelante, hasta el capítulo 12, vamos a ver cómo Dios usa a la iglesia, no solo para continuar dando testimonio en Jerusalén, sino ahora en Judea y en Samaria. Pero noten lo que sucede en Hechos 8:1. Aquí tenemos a un perseguidor. Y Saulo consentía o aprobaba en su muerte. ¿La muerte de quién?
de Esteban. Ahí regresa en Hechos 7, versículo 58 para recordarlo. Hechos 7, 58, hablando de Esteban, y echándole fuera de la ciudad, le apedrearon. Y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo. Versículo 59, y apedreaban a Esteban, mientras él invocaba y decía, Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y puesto de rodillas, clamó a gran voz, Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. Versículo 1, y Saulo aprobaba en esto de la muerte de Esteban, su asesinato. Versículo 1, en aquel día, noten en qué día, contexto, cuando murió ¿quién? Esteban. Siguiendo la muerte de Esteban, versículo 1, hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba ¿en dónde? Jerusalén. No había otra iglesia, recuerden. Si eras cristiano en ese momento en la historia, hasta Hechos capítulo 7, solo por lo que vemos aquí, los únicos cristianos que hay están en Jerusalén, nada más. No hay otra iglesia. La única iglesia que hay es en Jerusalén y seguido, aparentemente, el asesinato de Esteban fue la gota que derramó el vaso para que explotara la persecución ahí. Y de esta manera noten qué tipo de persecución fue, de qué magnitud, versículo 1, una gran, en el griego una megas, así como mega comercial, megas, una gran persecución. Esto es intenso, esto es grande, y noten qué tan grande, versículo 1 al final, y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Ahora ese todos aquí no es absoluto, fueron muchos. Esto lo sabemos porque en el 9:26 y también en el 11:26 de Hechos, vemos que se quedaron muchos cristianos en Jerusalén. No todos literalmente se fueron, muchos se fueron. ¿Cuántos? No lo sabemos. Fueron probablemente miles, porque recuerden, como lo hemos estudiado, lo vimos en Hechos 6, versículo 1, en Hechos 4:4. La iglesia probablemente aquí en Hechos capítulo 8 está entre los 10 y 20 mil cristianos. Entonces, muchos son esparcidos aquí. Y noten, sin embargo, que aunque muchos son esparcidos, se quedan ahí quienes, al final del versículo 1, los apóstoles. ¿Por qué se quedaron ahí? Digo, ¿no creen ustedes que fue riesgoso? Después de que acaban de matar a Esteban, se quedan ahí en el cuartel general de la religión apóstata. Además, el Sanedrín ya los tenía amenazados. Recuerdan en el capítulo 5 les dijeron, ya no sigan predicando esto. Recuerdan que los azotan a todos, pero se quedan ahí. Y encima de eso en Hechos 7, Esteban murió. ¿Por qué se quedan ahí? La respuesta es, aunque el texto no la da de manera específica, debido a que en Hechos 9:26 y 11:26 vemos que se quedaron cristianos ahí en Jerusalén, lo más probable es que se quedaron, escuchen, para cuidar ¿de quién? Del rebaño. Para seguir evangelizando en Jerusalén, para cuidar del rebaño. Y hermanos, aquí vemos un gran ejemplo en los apóstoles. Un ejemplo de lo que el Señor habla en Juan 10, si me acompañan ahí por un momento. Juan 10, en este hermoso capítulo, Juan 10, versículos 11 al 13. Noten lo que dice aquí nuestro Señor. Juan 10, versículo 11. Nuestro amado Señor dice aquí, yo soy, ¿quién? El buen pastor. Y noten lo que caracteriza al buen pastor. El buen pastor, su vida da por ¿quiénes? Por las ovejas. Está hablando de su muerte sustitutiva aquí. Pero noten, de aquí parte el Señor para mostrar que como un contraste entre los pastores falsos, los líderes espirituales falsos y los líderes espirituales genuinos como Él. Versículo 12, en contraste al buen pastor que da su vida por las ovejas, Juan 10, 12, mas el asalariado, esto es el pastor contratado, y que no es el pastor, de quien no son propias las ovejas, ve venir al lobo y deja las ovejas, ¿y qué? Y huye, y el lobo arrebata las ovejas y las dispersa. Versículo 13,
Así que el asalariado huye, y aquí está la razón. Porque es asalariado, está ahí porque le paga, no hay un amor genuino hacia las ovejas, y la clave está al final del versículo 13, y no le ¿qué? No le importan las ovejas. Hermanos, esta es una marca de liderazgo genuino. Un líder espiritual está ahí apoyando a su rebaño cuando hay necesidad, cuando aún las cosas son difíciles. No es agradable, es más fácil, obvio, probablemente en términos pastorales humanos, apoyar a alguien para darle un curso prematrimonial o predicar en una boda, ¿no es cierto? Pero es muy diferente apoyar a alguien en un funeral, ¿no es cierto? Muy diferente. En términos humanos, no le puedes decir nada. Es un punto de impotencia ahí en el cual, de manera, por así decirlo, implícita, Dios te coloca en una situación en la que te tienes que apoyar a fuerzas en su palabra, como siempre lo debemos hacer, pero son momentos difíciles. En general, a muchos de nosotros, a la mayoría probablemente, no estás buscando el próximo funeral, ¿verdad? Claro que no. Sin embargo, como dice Eclesiastés, es mejor estar en casa de luto que donde hay banquete. ¿Por qué? Porque cuando estás ahí en medio de la muerte, en medio del sufrimiento, vas a visitar a alguien al hospital que está al borde de la muerte, reflexionas acerca de tus prioridades, ¿no es cierto? Como dice el Salmo 90, enséñanos a contar de tal modo nuestros días que traigamos al corazón que sabiduría. ¿Te das cuenta que aunque te sientas bien y tengas buen trabajo y tengas salud, en cualquier momento el Señor te lleva a su presencia si eres cristiano? Y si no eres cristiano vas al infierno eterno inmediatamente. Entonces te hace reflexionar y son momentos difíciles. Y hay momentos así en el ministerio, así como lo vemos con los apóstoles. No es un momento de oasis espiritual. Estar en Jerusalén en ese momento en Hechos 8, sí. No, las vidas de los apóstoles están en juego. Sin embargo, debido a que les importan las ovejas, quedan ahí, por así decirlo, en el ojo del huracán de apostasía judía, en donde los odian, en donde están ya prácticamente bajo amenaza. Hermanos, dirá alguno de ustedes, bueno, qué bueno que no soy pastor y que no tengo que ir a Tepito, ni a Tijuana, ni a no sé dónde. Pero ¿saben qué, hermanos? Esto se aplica a todos, a un nivel u otro, porque el Señor nos manda amarnos unos a otros. Recuerden, a lo largo del Nuevo Testamento encontramos esos mandatos de los unos a otros, ¿recuerdan? Alentaos unos a otros, orad unos por otros, amaos unos a otros, confesad vuestras ofensas unos a otros. ¿Y cuáles de todos esos mandatos de los unos a otros, que por cierto definen cómo debe ser la relación entre los cristianos, de cuidado mutuo, de amor mutuo? De todos esos, ¿cuál es el que más veces se repite? Amaos unos a otros. ¿Por qué? Porque ese es el fondo. Si te estás amando, lo demás va a estar cubierto. Y además, por nuestra tendencia pecaminosa, lo último que hacemos es amar a otros, porque por así decirlo, por default, nuestra tendencia pecaminosa es amarnos a nosotros mismos antes que a otros. El problema no es baja autoestima, el problema del ser humano es orgullo bíblicamente definido, lo que muchos llaman autoestima. Pecas contra Dios y otros porque te amas más a ti que a Dios y a otros, ¿no es cierto? Porque quieres satisfacerte a ti primero que a tu cónyuge, por eso pecas contra tu cónyuge, por eso pecas contra Dios. Por eso cuando Dios dice amarás a tu prójimo como a ti mismo, no es un mandato amar a tu prójimo, sino que es un ejemplo. Ámalo como ya te amas tú a ti mismo. Entonces, hermanos, todos a un nivel u otro tenemos que seguir el ejemplo de los apóstoles. Estar ahí al lado del hermano para satisfacer sus necesidades, en las buenas y en las malas, conforme a nuestra capacidad, por la gracia de Dios. Ese es el momento más sensible en donde con mayor pureza brilla el amor. Por eso, hermanos, recuerden en Santiago 1:27, cuando dice Santiago ahí, el Señor a través de Santiago, la religión pura y sin mácula delante de Dios es esta. ¿Recuerdan? Visitar a quienes, a los huérfanos y a quienes, a las viudas y guardarse sin mancha del mundo. ¿Por qué a los huérfanos y a las viudas? Porque en esa cultura, así como en nuestra cultura, aunque no tan serio o tan acentuado como en ese entonces, en esa cultura recordarán quién era el grupo más vulnerable de la sociedad. Los huérfanos y las viudas. Porque ellos, cuando están en necesidad,
Son los más necesitados en un sentido y dice Santiago, muestra tu amor a Dios, tu relación con Dios, buscando atender, cuidar, satisfacer las necesidades de aquellos que son los más necesitados. Los que escuchan no te pueden corresponder, más que con Dios te bendiga, oraré por ti, gracias. Pero eso es todo, no necesitas más. Y aun cuando no te den las gracias, eso es amor. En contra de nuevo de nuestra naturaleza pecaminosa de buscar un amor que no es un amor corrupto, egoísta, no es amor realmente. El buscar dar para que me den a cambio, así es el mundo, ¿no es cierto? De eso habló el Señor en Mateo 5, ¿recuerdan? Si saludas a los que te saludan, ¿qué recompensa tendréis? No, el amor sobrenatural que produce el Espíritu de Dios en un hijo de Dios es ese amor desinteresado, amoroso, que bendice a sus enemigos, ora por ellos, por su salvación, porque Dios los bendiga. Y aquí vemos a los apóstoles mostrando ese tipo de amor. Y ese es el tipo de amor que tenemos que mostrar, regresando a Hechos 8, versículo 1. A pesar de que se dispersa gran parte de la iglesia en Judea y Samaria, no dicen los apóstoles, con permisito ya nos vamos. No, se quedan ahí, se quedan ahí. Y noten versículo 2. Y hombres piadosos llevaron a enterrar a Esteban e hicieron gran llanto sobre él. Una pausa ahí. ¿Quiénes eran estos hombres piadosos? Lo más probable es que eran judíos cristianos, porque recuerden que ahorita, ¿quiénes son los únicos cristianos en el mundo? Allí hasta Hechos 8, Hechos 8:2, judíos en Jerusalén. Y obviamente ya vimos que los judíos no querían a Esteban, a los creyentes, a los cristianos, lo mataron. Entonces lo más probable es que estos son judíos cristianos. Ahora, al hacer esto, noten lo que hacen. Se llevan a enterrar a Esteban. Ellos mostraron mucha valentía. ¿Por qué? Porque la ley judía prohibía que un criminal fuera enterrado. Y como vimos en Hechos 7, trataron a Esteban como un mártir o como alguien honorable o como un criminal. Como un criminal de lo más bajo. Entonces, al enterrarlo, habrían desafiado al Sanedrín y la gente que apoyaba al Sanedrín, que había apoyado esta perversidad de homicidio en contra de Esteban. Pero noten algo muy interesante, hermanos, aquí. Observen al final del versículo 2, ya nos dice el versículo 1 que son hombres piadosos. Piadoso quiere decir personas que han sido justificadas por Dios y lo reflejan en este contexto, por su vida de obediencia a Dios. Son personas cuyas vidas han sido transformadas. Son hombres de Dios. Y estos hombres de Dios, al final del versículo 2, noten lo que hacen. Además de enterrarlo, ¿qué hacen al final del 2? ¿Hicieron qué? Gran llanto sobre él. Hermanos, aquí hay una gran lección. Cuando Esteban muere, lloran por él. Era un hombre de Dios, lo vimos en el capítulo 7, lleno del Espíritu, controlado por el Espíritu, amoroso. La gente lo quería y por eso lloran por él. Era una persona amada. Cuando una persona amada, que ha amado a otros, muere, ¿cuál es la respuesta de aquellos que han disfrutado de su amor, del amor de esa persona que ha muerto? ¿Cómo responden? Lloran, hay dolor. Y esto nos lleva a hacer una buena pregunta. Si tú murieras el día de hoy, ¿llorarían aquellos que te rodean? ¿O estarían aliviados en un sentido de que ya no estás? Tristemente, en algunas situaciones eso pasa, ¿no es cierto? Pero piensen en esto. ¿Qué es lo que distingue que lloremos por alguien y que realmente, aunque haya un sentido de tristeza, sintamos un sentido de alivio cuando alguien muere? ¿Qué es lo que lo distingue? ¿Su qué? Su amor. Cuando tienes una persona amorosa como Esteban que muere y Dios ha usado para bendecir a muchos, lloras, ¿no es cierto? Así como lloraron los ancianos en Éfeso cuando Pablo le dice en Hechos 20, ya no van a ver más mi rostro. ¿Qué hacen? Dicen, uy, qué bueno, ya este apóstol regañón, qué bueno que ya no lo volvamos a volver a ver. No, se echan de su cuello y lloran porque lo querían, por todo lo que Dios había hecho a través de Pablo.
Entonces, cuando tienes una persona amorosa que sirve a otros, que vive para servir a otros, y en el contexto de Hechos 8, primordialmente, que sirve al Señor, sirviendo a su iglesia, amando a su iglesia, deja un hueco que nos llena de dolor, ¿no es cierto? Una de las cosas que esto se ve mucho en funerales, lo vimos de nuevo. Como les dije, no lo planeamos ni nada, en la soberanía de Dios tuvimos el privilegio de estar con muchísima gente. Pocas veces he visto tanta gente en un funeral. ¿Por qué? Porque era una persona que Dios usó para bendecir a muchos. Pero si eres una persona orgullosa, indiferente a otros, cuando mueras, no a muchos les va a doler, tristemente. Y peor aún, si tu pecado afecta a otros y está afectando a otros, cuando mueras va a ser un alivio para ellos si no te arrepientes. Qué terrible, ¿no es cierto? Es una buena oportunidad para examinar nuestra vida. ¿Qué pasaría si hoy Dios me quita la vida? ¿Llorarían por mí? No en un sentido orgulloso, como me quieren, no. Pero realmente Dios, realmente estoy viviendo de tal manera que dejaría un hueco. ¿Realmente Dios me está usando para servir a otros o más bien soy una carga en los hombros de mi familia y los que me rodean? De tal manera que si muero, sí va a haber dolor, pero va a haber un sentido muy en lo profundo de su ser de decir, suspirar y decir, qué bueno que ya no está. Qué terrible, ¿no es cierto? Entonces, debemos examinarnos. Noten ahí en el versículo 2 al final, ¿quiénes son los que hacen gran llanto sobre Esteban? Los hombres piadosos. ¿Por qué lloran estos hombres si son hombres de Dios? ¿Entienden que Esteban dónde está? En la gloria. ¿Por qué lloran? ¿Por qué no, como muchos cristianos bien intencionados, por qué no están aplaudiendo y diciendo, gloria a Dios, su victoria final ya se graduó, no lloren? Y muchos bien intencionadamente lo dicen, ¿no? Y se entiende, hay gozo cuando un cristiano muere y está en la gloria, pero noten que están llorando. Están llorando. Noten, los más piadosos lloran por otros piadosos cuando mueren, aunque entienden dónde está la persona, aunque confían plenamente en Dios. Claro, no lloramos como los que no tienen esperanza, dice 1 Tesalonicenses 4:13, pero lloramos. Hay dolor porque amamos a esa persona. Hay gratitud, hay gozo porque está en la gloria si esa persona es cristiana, pero también hay dolor por la ausencia de ese creyente. Piensen en esto, ¿Abraham fue un hombre de fe? Claro, lo vimos con Toño esta mañana en adoración a las 9 de la mañana. Génesis 22 muestra su adoración, su obediencia a Dios, su fe a Dios, trayendo a matar, estaba dispuesto a matar y a quemar a su hijo Isaac como Dios le mandó, ¿no es cierto? Es un hombre de fe, ¿no es cierto? Génesis 22. Y en el siguiente capítulo, Génesis 23, Sara muere y ¿qué hace Abraham? Gracias, Señor, porque está en la gloria. No, ¿qué hace Abraham? Llora, dice ahí. Interesante que Abraham no lloró cuando Dios le pidió que sacrificara a Isaac, pero lloró cuando murió su amada esposa. Abraham era un hombre de fe, claro. Allá hay una ilustración de esto. José, ¿recuerdan a José, el fiel José de Génesis 37 al 50, un hombre de Dios? Era un hombre de Dios, ¿no es cierto? El poder no lo corrompió, no se entregó a los brazos pecaminosos de la esposa de Potifar que prácticamente se le ofreció. ¿Era un hombre de Dios José o no? Claro que sí. Sin embargo, cuando su padre Jacob, con quien Dios había reiterado el pacto abrámico, un creyente genuino a pesar de todas sus fallas, cuando muere, ¿qué hace José? Señor, gracias porque ya está contigo. No, ¿qué hace José? Génesis 50, llora inconsolablemente. Otro ejemplo de un creyente genuino llorando. Y aún Pablo, piensen en esto, acompáñenme a Filipenses 1, porque esto es fascinante. Filipenses 1. Observen ahí el versículo 23. Noten aquí la conexión es
realmente asombrosa. Filipenses 1, versículo, vean desde el 21. Filipenses 1, 21 dice Pablo aquí. Porque para mí el vivir es que Cristo y el morir es que ganancia. Él prefería morir. Tenía complejo de mártir. No, porque él entendía que nada era comparable con el hecho de que iba a estar en la presencia del Señor. Por eso dice versículo 22, mas si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger. Versículo 23, porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar ¿con quién? Con Cristo. ¿A qué se refiere? ¿A que viene de vacaciones y Cristo lo está esperando? No, se refiere a morir y estar con Cristo. Lo cual él dice, escuchen al final del 23, es que muchísimo mejor. Pablo entendía lo que le pasaba a un cristiano al morir. Claro, aquí está, ¿no es cierto? Él sabía que al morir alguien se iba, el cristiano pasa a la presencia del Señor, va a estar con Cristo. Pero observen lo que dice allá adelante en el capítulo 2. Capítulo 2, pasen al versículo 27. Aquí está hablando de Epafrodito. ¿Recuerdan su amado colaborador? Filipenses 2, versículo 27. Noten el 26, les dice, hablando de, vean quién era Epafrodito, vean desde el 25 para recordarlo. Si quieren estudiarlo a detalle, busquen, pidan los CDs de Roger que predicó todo Filipenses. Filipenses 2:25, escuchen. Pablo les dice, mas tuve por necesario enviaros a Epafrodito, mi hermano y colaborador y compañero de milicia, vuestro mensajero y ministrador de mis necesidades. Versículo 26, porque él tenía gran deseo de veros a todos vosotros y gravemente se angustió porque habíais oído que había enfermado. Hermanos, este es un hombre amoroso. Epafrodito no está preocupado por su enfermedad, sino porque los filipenses están preocupados porque él está enfermo. ¿En quién está pensando Epafrodito? En ellos, es un hombre amoroso. Y nota en versículo 27, había enfermado, Filipenses 2:27, pues en verdad estuvo enfermo, dice Pablo, a punto de morir. Y escuchen esto, pero Dios tuvo misericordia de él, y no solamente de él, sino también de mí, para que yo no tuviese ¿qué? Tristeza sobre tristeza. Pablo, ¿qué estás diciendo? Si en el capítulo 1 dices que prefieres estar con Cristo, y aquí dices que qué bueno que no murió Epafrodito, porque si no hubiera estado triste. Pablo, qué poco espiritual, qué carnal. Debería estar contento que Epafrodito se hubiera ido a la gloria. No dijo, qué pena, hombre, qué pena, perdió la oportunidad de Epafrodito de haberse muerto y estar con Cristo. ¿Dice eso? No. ¿Nota? Él expresa, aunque entendía perfectamente a dónde iba a ir Epafrodito si moría, igual que él, como lo vimos en el capítulo 1:23, en el 2:27 nos dice que hubiera estado triste, como lo expresan los hombres de Hechos 2, Hechos 8:2. Y hermanos, esto es algo importante de nuevo. Vayan a Romanos 12, versículo 15, porque Pablo ilustra lo que él manda en Romanos 12, versículo 15. Romanos 12, versículo 15. Noten qué hermoso versículo. Aquí Pablo da una serie de mandatos a los cristianos en Roma y les dice en este versículo, Romanos 12, 15, dos mandatos simples. Les dice, gozaos con los que se gozan. En otras palabras, llénate de gozo, de felicidad, de gusto, cuando veas que Dios bendice a otros. No te llenes de envidia, de amargura. Si ves que Dios bendice a otros, gózate con ellos. Pero notan la contraparte, versículo 15. Romanos 12:15, gozaos con los que se gozan y añade, llorad con quienes, con los que lloran. No quiere decir que literalmente te pones a llorar de manera artificial cuando un hermano está sufriendo. Lo que quiere decir es que eres sensible, compasivo hacia esa persona. No eres indiferente, sino eres una persona cuidadosa. No que ves a la persona sufrir y dices otra vez, aunque sea bien intencionadamente, aunque haya muerto su ser querido cristiano,
¡Qué bendición! Bueno, gracias a Dios está en la gloria, pero probablemente si tú estuvieras en tu situación no querrías oír eso, ¿no es cierto? Entonces, ese es el punto de Romanos 12:15. Llorad con los que lloran. Ves a alguien que está sufriendo, un hermano en particular, es el contexto, expresas tu amor, pides al Señor sabiduría para poder saber cómo confortar. Y a veces, hermanos, no tenemos palabras más que estar ahí al lado y estar orando. Y está bien, Dios puede usar eso. No le dé la vuelta, no, yo no voy a ningún funeral porque la verdad no sé ni qué decir. No, mejor párate ahí y apoya o cualquier otra necesidad, situación de sufrimiento. Entonces, regresando a Hechos 8, versículo 2, vemos estos hombres que entierran a Esteban. Estos hombres piadosos llevaron a enterrar a Esteban e hicieron gran llanto sobre él. No está mal tener o expresar tristeza profunda ante la muerte de un cristiano fiel. De nuevo, hermanos, lo remarcamos, no solo obvio por el dolor que tenemos por la partida de nuestro hermano Ramón, sino también porque seguramente han conocido hermanos bien intencionados que hasta en ocasiones pueden llegar a pensar que es pecaminoso estar triste cuando un cristiano muere. Lo ven como, pueden llegar a verlo como una muestra de incredulidad. No, no, crees que está ahí. Es lo que dice la palabra. Partió y está con Cristo si se arrepintió y creyó. Pero noten, hay tristeza, hay tristeza. Entonces, regresando aquí a Romanos 8, perdón, a Hechos 8, ahí en el versículo 3, noten, están llorando estos hombres piadosos por Esteban. Y versículo 3, noten, y Saulo asolaba la iglesia. Una pausa ahí. Noten cómo Lucas, el escritor de Hechos, presenta a Saulo con una hostilidad cada vez más fuerte hacia la iglesia. Obsérvenlo allá atrás en el 7:58 de nuevo. Esta es la primera vez que conocemos a Saulo. Los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba ¿qué? Saulo. Recuerden, por el hecho de que pusieron la ropa ahí, los que apedrearon a Esteban se pusieron prácticamente la túnica exterior para tener mayor movilidad para lanzar las piedras. Eso muestra que Saulo estaba bastante cerca, estaba ahí. Entonces, ahí está Saulo, está probando y lo confirma en el 8:1, noten. En el 7:58 lo vemos, por así decirlo, en un sentido pasivo. Ahí está, parado pero apoyando. Digamos coloquialmente hablando, callado pero otorgando. El que calla otorga. Ahí está Saulo. Y noten ahora cómo en el 8:1 hay una fuerza mayor, así lo presenta Lucas en su hostilidad a la iglesia. Hechos 8:1. Y Saulo que consentía en su muerte. Y aquí en el 8:3 añade ahora que Saulo asolaba la iglesia. Una palabra muy importante en el griego, es una forma del verbo griego lumaino. Lumaino, es una palabra fuerte. Significa, escuchen esto, destruir, arruinar, dañar. Muy fuerte, no es nada más que les dice, ay, cristianos, ya hombre, dejen esas tonterías. No. En la Septuaginta, la traducción griega del Antiguo Testamento, esta palabra lumaíno se usa para describir, escuchen esto, a bestias salvajes que despedazan carne cruda. Esa es la idea de la intensidad de la palabra. No que obvio literalmente Saulo era caníbal, claro. El punto es que Saulo odia intensamente a la iglesia. Y noten cómo se expresa su odio y persecución hacia la iglesia. Versículo 3. Y Saulo asolaba, de nuevo destruía la iglesia. Y entrando, escuchen esto, casa por casa. Una pausa ahí. En ese entonces los cristianos se reunían en casa, ¿recuerdan? Esto podría indicar que Saulo personalmente se metía donde estaban los cristianos y noten lo que hacía, no se metió obviamente a congregarse, se metía en las reuniones de la iglesia. Imagínense que llegara un Saulo aquí, se mete y escuchen lo que hacía versículo 3 al final, y arrastraba a hombres y a mujeres y los entregaba, ¿en dónde? En la cárcel. Era un despiadado este hombre, noten. Y es importante observar cómo el Espíritu de Dios dice, hombres y qué, mujeres, no le importaba. Los tomaba y los, noten, no les decía, acompáñenme por favor. No es cierto, los voy a escoltar aquí afuera. No, los que arrastraba es la idea.
tú vienes para acá y físicamente la idea los arrastraba. Este hombre es un despiadado. Saulo odiaba a la iglesia. Por eso no es sorprendente que cuando en 1 Timoteo 1:3 él dice que en esta época de su vida, en Hechos 8, antes de que Dios lo salvara, se llama a sí mismo, en 1 Timoteo 1:13, un blasfemo, perseguidor e injuriador. Blasfemaba a Dios y era un insolente contra la iglesia. Esa es la idea. Ese fue el testimonio que él dio de sí mismo. En otras palabras, si pudiéramos describir a Saulo espiritualmente en esta época de su vida, podemos ir a 1 de Tesalonicenses 2 y observen conmigo los versículos 15 y 16. 1 de Tesalonicenses 2, versículos 15 y 16. Observen que aquí Pablo, obviamente ya Dios lo salvó, lo hizo apóstol, y ahora aquí está describiendo cómo en la condición espiritual de los judíos no arrepentidos, hostiles al evangelio, y noten obviamente esta descripción se aplica también a Saulo, porque él era así, como lo vemos en Hechos 8. Observen cómo los describe desde el 14. Primera de Tesalonicenses 2, 14 al 16. Pablo les escribe a los tesalonicenses y les dice: porque vosotros, hermanos, vinisteis a ser imitadores de las iglesias de Dios en Cristo Jesús que están en Judea. ¿Cómo? Pues habéis padecido de los de vuestra propia nación, escuchen esto, las mismas cosas que ellas padecieron. ¿De quiénes? De los judíos. Y noten cómo describe aquí a los judíos. Versículo 15. Los cuales mataron al Señor Jesús y a sus propios profetas, y a nosotros nos expulsaron, y mucha atención, y no agradan a Dios y se oponen a ¿quiénes? A todos los hombres. ¿Cómo se oponen a todos los hombres? Versículo 16. Impidiéndonos hablar a los gentiles para que estos se salven. Se oponen a los hombres porque al impedir a alguien hostil como estos judíos, como Saulo en Hechos 8, como cualquier persona que no contribuye a la extensión del reino, se oponen a ellos porque impiden que la gente escuche el evangelio, que es el único mensaje que Dios usa para ¿qué? Salvar. Versículo 16. Así colman ellos siempre la medida de sus pecados, pues vino sobre ellos la ira hasta el ¿qué? Extremo. En otras palabras, les espera. Aquí en este contexto es interesante señalar que está hablando prácticamente de la ira eterna de Dios. La ira eterna de Dios. ¿no? La implicación es que no se arrepienten. Si mueren sin Cristo, sin haberse arrepentido, inmediatamente, como la parábola, recuerdan de Lucas 16, del rico y Lázaro, cuando muere el rico, representando a todo incrédulo impenitente, muere y despierta ¿en dónde? En un lugar ¿de qué? De tormentos. De tormentos. Entonces, en esta condición estaba Saulo en Hechos 8. Él mostraba que en esa etapa de su vida estaba muerto espiritualmente, bajo la ira de Dios, camino al infierno. Y escucha, si tú eres hostil hacia la iglesia, hacia un cristiano, como estilo de vida, igual que Saulo, das evidencia de que estás bajo la ira de Dios, odias a Dios, odias su verdad y vas camino al infierno. Algunos de ustedes dirán: oye, pero yo no llego al extremo de Pablo. Pero escucha, si tienes una actitud de indiferencia o apatía hacia Dios, también vas en el camino de Saulo. Estás en la misma categoría. Dices: oye, ¿dónde dice eso? Vayan conmigo a Mateo 11 por un momento. Mateo 11, versículo 23 y 24. Mateo 11, versículos 23 y 24. Recuerden aquí lo que dice nuestro Señor en Mateo 11, 23, y escuchen lo que dice, hablando de Capernaum. Y tú, Capernaum, Mateo 11, 23, que estás levantada hasta el cielo,
hasta el Hades serás abatida. Mucha atención. Porque si en Sodoma se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en ti, habría permanecido hasta el día de hoy. Por tanto, os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma que para ti. Esta es una de las muestras en la Biblia que habla de niveles de tormento en el infierno. El Señor está diciendo, ¿sabes qué? Capernaum, como tú tuviste más privilegios que Sodoma y Gomorra, de hecho, Sodoma y Gomorra estaba mejor que tú, Capernaum, porque si hubieran visto los milagros que yo hice en ti, si lo hubiera hecho, si Jesús hubiera estado en la época de Sodoma y Gomorra, está diciendo el Señor, hubieran visto esos milagros, los perversos de Sodoma y Gomorra se hubieran arrepentido al ver al Señor Jesús predicando y haciendo los milagros que Capernaum vio. Y por ello, aunque la implicación es que aunque los habitantes de Sodoma van al infierno, van a sufrir más los habitantes de ¿qué ciudad? Capernaum. Pero, ¿por qué? Cuando pensamos en Sodoma y Gomorra, y lo vemos en Génesis 18, vemos injusticia, homosexualidad, una perversidad terrible, ¿recuerdan? Los hombres cuando ven a los ángeles que Dios envía quieren prácticamente acostarse con ellos. Y aun cuando los ángeles, recuerdan, juzgan a estos hombres perversos, los enciegan para proteger a Lot, ¿recuerdan? Porque querían que Lot sacara a sus invitados para que los conocieran, para que tuvieran relaciones con ellos, a los ángeles, que se veían como hombres. Aún después de que los ángeles ciegan a los hombres perversos de Sodoma, ¿caen de rodillas y se arrepienten? No, siguen buscando, haciendo el esfuerzo por encontrar la puerta. Su ceguera no impidió que buscaran satisfacer su lujuria. ¿Es eso pecaminoso? Por supuesto. Entonces, ¿qué hizo Capernaum que lo llevó al Señor a decir que le va a ir peor a Capernaum que a Sodoma y Gomorra, teniendo el tipo de hombres que tuvo Sodoma y Gomorra? ¿Cuál fue el pecado de Capernaum? Escuchen, indiferencia. Indiferencia. En los evangelios no se registra ninguna hostilidad contra el Señor por parte de Capernaum. Lo único que vemos es indiferencia. Y hermanos, esta es una seria advertencia para aquellos que están como Saulo, puede ser externamente hostil hacia los cristianos, hacia Dios, hacia su verdad, hacia su iglesia, o puede ser indiferente y estás en el mismo grupo camino al infierno bajo la ira de Dios y lo que necesitas hacer es arrepentirte. Perseguidor, pasemos a un impostor. Hechos 8:4 al 25. Hechos 8:4. Pero los que fueron esparcidos, ¿quiénes son los que fueron esparcidos? Ya lo vimos en el 8:1. Los que fueron esparcidos debido a la persecución de la iglesia en Jerusalén, el versículo 1. Noten, los que fueron esparcidos, versículo 4, iban por todas partes anunciando ¿qué? El evangelio. Aquí están, noten hermanos, esparciendo el evangelio. Y noten dónde están esparciendo el evangelio. Aquí en Hechos 8:4, ¿por dónde? Por todas partes. Y hermanos, noten esto, aquí hay un gran principio. Con esto vamos a concluir. Observen que Dios usó la persecución para dar lugar en su soberanía perfecta al primer esfuerzo misionero en la historia de la iglesia. Nunca antes había visto misiones en la historia de la iglesia, recuerden, porque en Hechos 2 nace la iglesia, y de Hechos 2 al 7, la iglesia solo está proclamando el evangelio ¿en dónde? Jerusalén. Sin embargo, noten la soberanía de Dios, como lo que Saulo, el Sanedrín y todos aquellos que odiaban el evangelio, al buscar destruir la iglesia, Dios en su poder y soberanía perfecta usó esa hostilidad para hacer que crecer la iglesia, para expandir la proclamación del evangelio. En otras palabras, Dios usó
el sufrimiento de la iglesia para que otros escucharan ¿qué? El Evangelio. Hermanos, aquí hay un gran principio. Y Pablo lo confirma en Filipenses 1:12. Acompáñenme ahí. Filipenses 1, versículos 12 al 14. Aquí hay una gran verdad, hermanos, y con esto concluimos hoy. Filipenses 1, versículos 12 al 14. Aquí Saulo, recuerden, está encarcelado cuando escribe Filipenses. Obvio encarcelado no porque haya hecho algo malo, sino por persecución, por haber proclamado el Evangelio. Y dice Saulo en Filipenses 1:12, quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido, hablando de todo lo que sufrió, que está en la cárcel, han redundado más bien ¿para qué? Para el progreso del Evangelio, versículo 13, de tal manera que mis prisiones se han expandido con todo el pretorio de los demás, a una guardia que está con él, he escuchado el Evangelio, y no solo a través de Pablo personalmente, sino versículo 14, la mayoría de los hermanos, cobrando ánimo en el Señor con mis prisiones, se atreven mucho más a hablar la palabra como sin temor. Noten qué principio, hermanos. Lo vemos en Hechos 8, lo vemos en Filipenses 1, en otras partes de la Biblia. Dios puede usar, te puede colocar en situaciones de sufrimiento para que otros escuchen que el Evangelio. De nuevo, este fin de semana lo vivimos con la querida familia Modesto. Sin duda, a nivel personal, han podido predicar el Evangelio. Tuvimos el privilegio ahí de predicar el Evangelio 3 veces, uno el domingo en la noche, otro 2 veces el lunes ahí en el funeral. O quizás hubieron ahí personas que nunca en su vida habían oído el Evangelio. Y Dios trajo esta situación de sufrimiento, esta amada familia, y aquellos que amamos esta familia, no negamos el dolor, pero parte de la razón, como lo podemos ver, es para que otros que oigan el Evangelio. Siempre me acuerdo de Elena, y sin duda les ha contado, como decía Toño, una vez le pegaron, creo que aquí en López Mateos, y estaba feliz porque pudo predicar el Evangelio al policía. En otra ocasión, no me acuerdo que le hicieron, algo así también le pasó a la pobre Elena. Y lo del cáncer de hace poco, que gracias a Dios se alivió, que lo operaron y demás. Estaba feliz porque Dios pudo predicar el Evangelio. Esa es la perspectiva correcta. No estamos diciendo que es más, porque nuestra tendencia humana pecaminosa es vivir lo más cómodo posible, ¿no es cierto? Y tampoco quiere decir que es pecado buscar la comodidad, la bendición de estar tranquilos, pero se convierte en pecado cuando vives para eso, cuando es Dios. ¿No es cierto? En Efesios 17, Dios nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. Se refiere ahí a riquezas materiales. Sí las disfrutas, pero ahí mismo dice Pablo, no pongas tu esperanza en las riquezas, sino en el Dios vivo, que te da todas las cosas en abundancia para que las disfrutas, que hagas bien, que seas generoso, dadivoso, etc. Tenemos que ser como Pablo. Estoy contento en prosperidad y estoy contento en ¿qué? En pobreza. Esa es la actitud correcta. No que buscas otra vez el sufrimiento, para predicar el Evangelio. No. Tranquilo, no. Puedes llegar a mostrar una actitud orgullosa si esa es tu actitud. De pensar, no, yo voy a sufrir más que otros para que Dios me use. Examina tu corazón, puede ser una actitud orgullosa. El punto es estar en una actitud de sumisión, rendición total al Señor, cultivar el contentamiento como Pablo. Tengo, Señor, gracias, lo disfruto. No tengo, Señor, gracias, ayúdame también, me gozo en ti. Y si me colocas en situaciones de sufrimiento, ayúdame, sabes que duele. Sé que no me vas a dar más de lo que puedo soportar. 1 Corintios 10:13. Ayúdame, Señor, fortaléceme. Y dame la sabiduría y oportunidades para ¿qué? Proclamar el Evangelio. Vamos a orar para concluir. Padre, te agradecemos por el privilegio que nos diste hoy de abrir tu palabra. Gracias por estas ricas verdades que hemos estudiado. Gracias porque solo tu palabra puede salvar, solo tú a través de tu palabra puedes salvar, puedes enseñar, redarguir, corregir, instruir en justicia. Tú conoces las necesidades, el sufrimiento que están atravesando hermanos nuestros en esta mañana. Hermanos que están enfermos, como Norma García,
con quimioterapia, oramos por su familia, Julio, sus queridos hijos, hermanos como la familia Modesto, por quienes oramos que extiendas tu gracia, que uses tu palabra para confortar de acuerdo a cada necesidad en esta mañana. Ayúdanos, Padre, tú conoces nuestra tendencia, nuestro orgullo, nuestra incredulidad, nuestra carnalidad, nuestra tendencia a la mundanalidad, olvidar estas preciosas verdades que usas para sostenernos. Danos sabiduría para aferrarnos a ellas, someternos a ellas, que tu Espíritu lleve a cabo su obra santificadora en nuestra vida para tu gloria. Amén.